Vamos a comenzar con este texto. Quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Así es, vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Este es un pasaje muy conocido y es importante entenderlo una vez más, repetirlo cuantas veces sea posible. ¿Qué dice ahí? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué hemos leído aquí? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Escuchen bien, en otra traducción dice así, facilito de entender: porque no luchamos contra gente como nosotros, interesante, o sea, entre humanos, sino, ahí nos revela lo siguiente de esta lucha, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, en los aires. Y atienda bien, continúa el texto y dice: ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¡Wow! Quiere decir que ellos tienen autoridad y ellos imponen esa autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Pero para qué? Para destrucción, para mal, para muchas cosas, provocar pecado, rebeldía contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este texto, mis amados, el apóstol Pablo nos está hablando de una batalla, nos está hablando de una lucha. Y ojo, no es una lucha cualquiera, no es una lucha física de persona contra persona. Esta lucha es igualito a una guerra que nosotros conocemos, una guerra natural entre naciones, entre países donde hay tanques, bombas, ametralladores, de todo tipo, ¿verdad? Ya, es igual en esa intensidad a una guerra, pero ojo, esta lucha del cual habla Pablo no es igual en el sentido de pelear en lo natural usando armas naturales, sino esta lucha es espiritual. Sí, es espiritual, pero atienda bien, así como es espiritual, puede afectar, no puede, sino afecta lo natural. Y aquí viene lo más importante: todos, absolutamente todos los seres humanos están involucrados, sin excepción, en esta guerra. Algunos batallando, otros son cautivos de esta guerra, prisioneros de guerra. ¿Y quiénes son los prisioneros, pastor? Son aquellos que están en pecado, son aquellos que no conocen al Señor. Pero nosotros, como cristianos, como creyentes de Dios que somos, hermano querido, todos absolutamente, pastores, líderes, cualquier miembro común, hermano, estamos involucrados en este conflicto espiritual. Y como leímos en la palabra, contra un enemigo que no se lo ve, pero es real, está ahí, está usando su autoridad y su poder contra este mundo actual para destruirlos, para dañarlos, para lastimarlos, para hacer una serie de cosas, mi hermano. Y nosotros estamos luchando contra ese mal. Ahora la pregunta sería aquí: ¿estamos conscientes de esto? ¿Estamos luchando contra ese mal? ¿Estamos batallando? ¿O estamos simplemente ahí por ahí? O algunos dicen: bueno, he orado por un determinado tiempo y he cumplido. Eso ha sido simplemente una responsabilidad, porque si lo estás llevando en ese sentido, lo has tomado como responsabilidad. Y atienda, aquí el apóstol Pablo no nos está hablando simplemente de una responsabilidad, nos está hablando de una realidad que hay que enfrentarla, donde la responsabilidad sí es necesaria, pero entendiendo y teniendo comprensión de que esta es una guerra real, es una batalla espiritual. Es una guerra que no debe ser contra gente como nosotros, personas, sino contra espíritus malvados, como leímos, que están imponiendo. Eso nos tiene que llamar a la reflexión. Están imponiendo hoy su autoridad y poder en el mundo, en las personas.
Por eso, mis amados, ustedes tienen que entender, nosotros nos estamos enfrentando con Satanás y con todo su ejército de espíritus malos que son los demonios. Y escuche, esas fuerzas, esos poderes de las tinieblas, no son pues una fuerza fraca, una fuerza débil. Estos son una fuerza de maldad que estimulan a los pecadores a seguir en pecado y a seguir en rebeldía y desobediencia a Dios. Ese es el trabajo principal de ellos. Y estos demonios se oponen a la voluntad de Dios. Y sabe una cosa importante a saber, es que estos espíritus inmundos con frecuencia, constantemente y con frecuencia, atacan a los creyentes de esta época. Por eso el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8 dijo que debemos estar velando, debemos estar atentos. Y ese mensaje fue a la iglesia. ¿Por qué atentos? ¿Por qué velando? ¿Por qué estás despiertos? Porque él dijo claramente que nuestro adversario, el diablo, como león rugente, está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. O sea, está constantemente al asedio, está buscando una oportunidad para poder atrapar su presa. Y ojo, él no tiene ningún respeto por nadie. No lo tuvo con Adán, atienda bien. No lo tuvo con los grandes profetas que Dios levantó en la época antigua. No lo tuvo con los apóstoles, discípulos, y menos lo tuvo con Jesucristo. Él está dispuesto a atacar a quien sea con tal de hacerlo caer y con tal de que estas personas se opongan, al igual que ellos, a la voluntad de Dios. E infelizmente, déjeme decirle esto, lo está consiguiendo con éxito. Y ojo, no solo con el mundo, sino con la misma iglesia de Jesucristo. Y estos seres espirituales, le dije, no es un grupo flaco, no. Ellos son numerosos y están organizados en un imperio de maldad. Están bien equipados, están prontos para la batalla, tienen jerarquía y tienen orden, no son como cualquier cosa. Oye, la iglesia, hermano, no entiende estas cosas y lo peor, desordenado, dividido, no hemos entendido. Hemos entendido mal muchos. Aquí dice clarito, no tenemos lucha contra gente como nosotros, pero infelizmente más bien estamos al revés, luchamos contra las personas, contra los pastores, contra los líderes, estamos luchando, murmurando contra uno, contra otro, y el enemigo ¿dónde queda, hermano? Estamos hoy luchando contra nosotros mismos, incluso en la propia casa, y no estamos entendiendo esta verdad espiritual. Por eso es que hay muchos hogares destruidos, muchas familias dañadas. Y nosotros como iglesia debemos estar conscientes de esto, debemos estar despiertos, hermano. Y sabe, yo le dije, vamos a hablar sobre la autoridad. ¿Por qué es importante la autoridad? Porque escuche bien, ante todo esto que les he expuesto brevemente, acerca del pasaje que nos habla el apóstol Pablo aquí en Efesios 6:12, de que nosotros libramos una batalla espiritual con estos seres de maldad que son numerosos, están bien organizados, tienen orden y no son fracos, mi hermano. Por todo eso, nosotros como creyentes necesitamos sí o sí la autoridad, para poder enfrentar estos poderes. Y escuche, no es una autoridad natural, sino es una autoridad espiritual. Es la autoridad espiritual, o sea, es el poder delegado por nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, verso 19. Ahí dice, les dijo a sus discípulos y nos los dice a nosotros también: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué cosa dice aquí? Les estoy dando potestad, les doy poder. En otras palabras, nos está dando autoridad y poder. Cuando aquí se refiere a serpientes y escorpiones, nos está mostrando términos que representan las fuerzas más peligrosas de la maldad espiritual. Y Él nos está diciendo que nos está dando autoridad, nos está dando potestad sobre ellos. Quiere decir que nosotros como creyentes, tú como hijo de Dios,
tienes dominio sobre esos espíritus malos. ¿Por qué? ¿Algo que es de ti mismo? No, porque Cristo nos ha dado su poder y autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Pregunta, ¿conocemos esa autoridad? ¿Ejercemos de esa autoridad? Mi amado, si aquí dice, he aquí os doy autoridad, les doy potestad, hermano, debemos ser conscientes que tenemos autoridad. Sí, mi hermano, es para nosotros, es para la iglesia. Pero para que esto sea de provecho a nosotros, no solo debemos saber que tenemos autoridad, porque muchos decimos tenemos autoridad, Dios nos da autoridad, Dios nos da autoridad. En serio, sí, Dios tiene autoridad. Además de esta palabra, además de saber y conocer que tenemos autoridad, lo importante es que nosotros debemos actuar. Voy a repetir de nuevo, debemos actuar de acuerdo a esa autoridad que Dios nos ha dado. Sí, mi hermano, Dios te ha dado la autoridad, pero no para que te lo guardes. Te ha dado el poder, no para que te lo guardes. No para que vivas una experiencia nada más, como muchos a veces reciben el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, con una música, con una alabanza, y no me entienda mal, pasa eso, hermano. Pero ahí se quedan, ya está. Han tenido una experiencia linda y maravillosa del Señor, pero está guardado la autoridad y el poder. La gente sigue perdida, la gente sigue asumida en el pecado, a un paso de ir al infierno, y la iglesia sigue dormida. La iglesia que dice que tiene autoridad y poder no la usa. Hermano, esa autoridad y ese poder hay que usarla, y para eso tenemos que estar decididos a actuar, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Pero no es una autoridad natural, no lo olvides, es una autoridad espiritual. Y escuche, todos nosotros como cristianos, tu líder, tu pastor, líder que me estás viendo, estás inevitablemente envuelto en ese poder. No puedes decir yo no tengo poder. El problema es que no lo conocemos, no lo ejercemos. Y es más, no dependemos de nuestras propias fuerzas, dependemos de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y muchos cristianos no entienden o no comprenden o no tienen conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Y Él está haciendo todo lo posible para que con la comprensión de la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios, podamos recibir esto en fe y ejercer este poder y esta autoridad contra estos males que infelizmente están usando su dominio, poder y autoridad, pero para destruir a la gente. Entre ellos, ¿sabe a quién? A mi hermano, tu propia familia. Sí, eso es una realidad triste. Y nosotros que decimos entender las cosas del Señor, no estamos batallando. Nos hemos resignado. O estamos como en las guerras naturales. Retroceder, retroceder. Así estamos. Y Dios no nos ha llamado para retroceder. Porque el enemigo no, hermanito, no va a desistir jamás de asediar, de molestar, de querer lastimar, de querer dañar. Ya te he mostrado por la palabra que él incluso no tiene ningún respeto al cristiano, no lo tuvo ni con Jesucristo y no lo va a tener contigo. Él va a venir, pero si nosotros estamos envueltos en el poder del Espíritu Santo, estamos envueltos en relación, comunión con el Señor, estamos envueltos en el conocimiento de su palabra, comprendemos estas cosas, aleluya, vamos a estar bajo el manto y la autoridad de nuestro Dios. Y entonces ahí lo que dice Colosenses, ¿sabe? El diablo no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque nuestra vida, mi vida, tu vida va a estar escondida con Cristo en Dios. Pero a veces ni eso conocemos. Y cuando yo digo estamos envueltos en este poder, no significa, ya, entonces puedo hacer esto. No. Yo te voy a decir algo. Nosotros no vamos a poder deshacernos de este poder. Y lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Solo que a veces ese poder lo ejercemos mal. Lo ejercemos en el ámbito natural solamente. Ya sea porque somos jefes, ya sea porque somos pastores incluso, ya sea porque somos autoridad policial, dependiendo de donde tú estés.
De algún modo estamos envueltos de ese poder. Así tendríamos que estar envueltos del poder espiritual que Dios nos ha dado, hermano. Ah, mi Dios, de verdad, de veras. Una de las cosas importantes que nosotros podemos ver por la palabra es que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, la gente reconocía que en Jesús había poder y autoridad por lo que enseñaba y hacía. Y Él dijo algo bien clarito: las obras que yo hago ustedes también harán. Significa que nosotros en las obras de Jesús tendríamos que hacer las mismas cosas que Él nos enseñó a hacer. Y están registradas en la palabra. La pregunta es, ¿la gente reconoce el poder y la autoridad en lo que hacemos, en lo que enseñamos? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Mateo, por ejemplo, 7, 28, 29, miren en relación a Jesús, ¿qué dice? Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad, y atienda, y no como los maestros de la ley. Hoy hay tanta gente que hace alarde de su conocimiento teológico y creen que eso es topi, lo máximo, para decir que tienen autoridad espiritual. Hermano, eso es conocimiento de la palabra del Señor. No es nada malo, yo también he estudiado, hermano, me he preparado. Pero no me sirve de nada tener todo el conocimiento como los maestros de la ley, que se la sabían tapa a tapa, toda la Torá, los profetas, todo, hasta la venida del Mesías, sabían bien, hermano, pero no tenían una vida práctica, no vivían lo que ellos conocían. Por eso, si usted lee el capítulo 23 de Mateo, Jesús les da una reprimenda a estos maestros de la ley y escribas, hermano, porque ellos decían, pero no hacían. En cambio, Jesús hablaba con toda autoridad. Y no solamente eso, Él actuó, Él enseñó con autoridad cuando ordenaba a los demonios salir de las vidas. ¿Y sabe lo que hacían esos demonios, hermano? Obedecían. ¡Wow! Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. Allí nos muestra cómo Jesús liberó a un muchacho que estaba endemoniado. ¿Y sabe qué decían estos? ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Así hablaban estos. Yo sé quién eres tú, eres el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué hizo, hermano? Reprendió al espíritu malo, diciéndole, cállate y sal de este hombre. Y la Biblia dice que delante de todos, el espíritu malo arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle daño. Y al ver esa actitud, la gente se admiraba y se asombraba y decía, ¿qué clase de poder tiene este hombre? ¿Cómo? ¿Qué clase de poder? Porque con autoridad, miren lo que decían, con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen. ¡Wow! Y entre ellos comenzaban a hablar de Jesús y de lo que Él hacía. ¿Qué es lo que la gente a nuestro alrededor hablan de nosotros como cristianos? ¿Qué dicen? Yo lo voy a decir. ¿Sabe qué dicen? Envidiosos son, chismosos son peores son los cristianos, malos son. Eso dicen. Cuando lo que deberían de hablar es así como se hablaba de Jesús. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Y no solo apenas para mostrar que somos capitos y tenemos la autoridad para reprender demonios, porque atienda bien, aunque el poder es un don esencial en nuestro liderazgo como pastores o líderes que somos, y aún como iglesia, hermano, esta autoridad, y esto va para los pastores y líderes. Los líderes, hermano, no vamos a poder funcionar con eficacia si no tenemos la autoridad de Dios. Y al mismo tiempo, atienda bien, si tenemos la autoridad y el poder de Dios, el mal uso de esa autoridad y de ese poder va a ser algo desastroso como lo es hoy. Y esa es la fuente de tanta crítica que se hace, porque dicen, este hace esta cosa mala, esto hace eso.
cosa mala, porque muchos, por eso hay que entender, usan poder y autoridad, reprenden demonios y obedecen en el nombre de Jesús, sanan enfermos en el nombre de Jesús, pero ¿qué hacen con esa autoridad? Lucran, sacan dinero, están peleándose con aquí, con allá, y creen que Dios está con ellos, pero no, Dios está obrando de una manera en misericordia y amor por esas personas, y está esperando que ese líder, que está haciendo mal uso de la autoridad y poder, cambie, y lo va a llamar con amor. ¿Va a usar vara o va a usar callado? Y a veces hay cada oveja, cada líder y pastor que no entiende y cree que porque pasa las señales dice, no pasa nada, Dios está conmigo. Y no se da cuenta que un día puede pasar lo que dijo Jesús mismo. En ese día me dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sanamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué dijo el Señor? En ese día yo les diré, no los conozco. Wow. Por eso nosotros no podemos hacer mal uso de esta autoridad. Ahora, alguien se estará preguntando, ¿a qué se refiere con autoridad, pastor? ¿Qué es autoridad? Te voy a dar una tareita para que tú leas y entiendas un poco acerca de este hecho. Es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Está en Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Ahí más o menos habla de lo que es autoridad. El centurión habla de la autoridad que él tenía, autoridad natural, al cual él estaba a cargo de una cantidad de hombres que le obedecían a la autoridad que él recibió, como centurión que era, y él reconoció en Cristo la autoridad, pero no natural, sino espiritual, porque tenía a su siervo que estaba enfermo. Y él sabía que con lo natural no podía hacer nada, y habría intentado médicos, qué cosa habría intentado. Y los romanos en ese entonces tenían varios dioses, tenían sabios, brujos, nada funcionó. Pero él reconoció en Jesucristo la autoridad espiritual, que era más fuerte y poderoso que sus dioses y todo lo que él tenía. Y él le dijo, Señor, si yo le digo a mis soldados, vengan, vienen, si les digo, hacen, si les digo, vayan, van. Vos di la palabra nada más y mi criado sanará. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermano? Autoridad espiritual. Y atienda, míreme bien, esa autoridad nos ha dado a nosotros, te ha dado a ti. Ay, pastor, pero yo no he estudiado teología, apenas ni sé leer. Hermanita, igual, no es requisito. Dios mío, para entender esto, atende por favor. Por eso es importante esta enseñanza. Para poder entender lo que es la autoridad, esa palabra autoridad, tenemos que hacer una diferencia entre poder y autoridad, porque hay una diferencia entre poder y autoridad. Algunos pastores y algunos escritores, teólogos, usan las palabras poder y autoridad como términos que se pueden cambiar, y otros usan la autoridad y responsabilidad como para referirse a una misma cosa. Pero no es así, porque para poder entender necesitamos separar estas cosas, autoridad, poder, responsabilidad. Y ahí vamos a poder entender el principio de esta palabra que es autoridad. Y estamos hablando de una autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad? Vamos a separar las tres cosas, ¿listo? Primero vamos a ver autoridad. La palabra griega para autoridad es exousia. Exousia, eso. Y eso significa poder de gobernar, habilidad para sojuzgar. O sea, es el derecho de ejercer poder. No existe, hermano, esa autoridad si el poder no es delegado, y no hay autoridad si el poder no es usado. Interesante. Por eso cuando Jesús les dijo a los 70, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, hagan esto y lo otro. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los 70? Les estaba dando poder y autoridad. ¿Para qué? Para justamente echar fuera los demonios y sanar a los enfermos. Y principalmente echar fuera demonios. No va a haber, hermano, la autoridad sobre ellos si el poder no es delegado. ¿Y quién nos ha delegado? Jesucristo. Y no va a haber autoridad si el poder que nos ha dado no es usado, hermanito. Entonces,
esa autoridad y el poder hay que usarlo. Y el poder se usa en la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. No sé si me están entendiendo, pero vamos al otro asunto. Poder. ¿Qué es poder? Es una palabra griega de poder, es dunamis. Y esta palabra significa poder milagroso, fuerza, eficacia, capacidad, poder poderosamente. Mire, yo voy a solamente definir brevemente esto porque esto es una enseñanza mucho más fuerte. Lo he enseñado en la escuela del reino. Y esto hay una enseñanza. Ustedes si tienen el libro, han hecho ese curso con nosotros hermanos, revisen. Usted va a encontrar una cosa muy fuerte, muy poderosa en relación a esto que estoy hablando. Así que voy a ser breve en esto. Pero todo esto, el dunamis, es el dinamismo que capacita a una persona para hacer que la gente haga algo, cambie o logren cosas aún frente a las circunstancias adversas. O sea, es la capacidad que Dios le da a una persona para hacer algo contra las personas o contra las circunstancias que pueda estar pasando tal persona o cosas. Por eso usted tiene que entender que si nosotros que hemos entrado este tiempo en oración, estamos entrando en ayuno, mire qué poderoso es esto, hermano. Entendemos que no por entrar en la oración y en el ayuno vamos a recibir el poder y la autoridad, sino entendemos que como hijos de Dios ya Dios nos ha delegado esa autoridad. En esta oración y ayuno lo que tenemos que hacer es actuar, es poner por obra, aleluya. Tenemos que usarlo, pero tenemos que usarlo bien. ¿Y sabe cómo? Ahí entra esta otra palabra, responsabilidad. Uy, porque dunamis, Dios mío, tengo el poder de hacer milagros, tengo el poder de hacer esto. Por eso a veces se inflan de orgullo muchos hermanos. Pero cuando nosotros entendemos que ese poder no es porque nosotros no los merecemos, sino viene por la autoridad delegada de nuestro Dios, entendemos que eso requiere de responsabilidad. Y esa responsabilidad se refiere a la disposición a ser evaluado o aceptar la respuesta de los resultados. O sea, hermano, si a mí me ha delegado una cosa, yo tengo que estar dispuesto, hermano, a ser evaluado. Así como cuando volvieron los 70. Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor evaluó su trabajo, les dijo, muy bien. Señor, en tu nombre los demonios se sujetaban. Muy bien, pero ojo, no se alegren por esos resultados. No se alegren que los demonios se sujetan en mi nombre, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ya les estaba inflando el eguito que estaba creciendo en ellos, ¿no? Eso es más importante. Yo les he dado autoridad para que hagan eso, pero que eso no los llene de orgullo, por así decir, mi hermano. Entonces, la responsabilidad nos lleva a eso, a ser humildes, a ser activos y responsables, sin ser orgullosos de aquello que Dios nos ha delegado. Por eso mucha gente quiere usar el poder, pero no quieren ser responsables de sus hechos. ¿Verdad? Así como muchos evitan, por ejemplo, cuando se les dice sé líder de casa de paz, sé líder de célula, sé líder de red, sé líder de esto, evitan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren asumir la responsabilidad. Dicen, no, muchas responsabilidades, no, por ahí no más fallo, no tengo tiempo, tengo que trabajar. No quieren. Y no se dan cuenta que el Señor los ha llamado a todos que estamos en un conflicto como este. Y aquí no se necesita ser líder para pelear, ojito, para aclarar, hermano. No se necesita pastor, no se necesita ser intercesor para pelear. Esta es una batalla en la cual estamos involucrados todos, absolutamente todos. Así que aquí no adelanta, hermano, si puedes o no puedes usar la autoridad y el poder que Dios te ha dado. No, mi hermano, Dios nos los ha dado. Aquí más bien entra en cuestión esto, si estamos o no estamos usando esa autoridad y ese poder. Y si lo estamos usando, entra esta cuestión también. ¿Lo estamos haciendo con responsabilidad? Porque es algo muy vital e importante, la responsabilidad. ¿Para qué? Para que esa autoridad, para que ese poder fluya en nosotros. Te voy a dar un ejemplo que me gusta siempre usar y lo aprendí de un siervo. Es como el ejemplo del policía. Por ejemplo, un policía tiene ¿qué? Autoridad,
tiene poder y tiene responsabilidad. ¿Sí o no? La autoridad del policía es la habilidad y la capacidad que le ha sido conferido por sus superiores. Y es para representar la ley y hacerla cumplir. Esa es la autoridad que se le ha dado a él, al policía. La placa que él tiene, ¿ha visto? Los policías tienen placas, ¿no ve? Algunos lo cuelgan, no tienen éxitos. Y su revólver, su pistola, es el poder. ¿Está entendiendo? No puede ser un policía solamente con autoridad. Haz cumplir la ley. Vienen los malandros, vienen los manifestantes. ¿Con qué va a defenderse? ¿Con qué va a hacer cumplir? Hermano, saca la pistola y la placa, que cosita, soy policía. Dice, wow, eso es el poder. Pero atención, no termina ahí. Él no puede usar el poder si no está en línea con quien le dio la autorización para hacer todo eso, sus superiores. Y eso le lleva a este policía a tener responsabilidad. Igualito es con nosotros. Dios nos ha dado la autoridad, la habilidad, la capacidad por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Espíritu Santo de Dios. Lindo, precioso, amado Espíritu Santo de Dios. Nos ha dado la habilidad, la capacidad. ¿Para qué? Para que nosotros representemos el reino de Dios aquí en la tierra. Mostremos las leyes, la palabra del Señor y esforzarnos para que la cumplan. Aleluya. Y atención. Así como las autoridades policiales dicen, caramba, usan la fuerza, aunque sea, vamos a hacer, usan balas de borracho, entonces tienen que cumplirse aquí la ley. Caramba, eso está mal. Decimos, ¿no ve? Nosotros igual en la palabra ante los espíritus inmundos con quienes peleamos, usamos ¿qué? La espada del Espíritu. Aleluya. Ellos tienen que obedecer. Y el Espíritu Santo, la espada, la palabra, la oración, la autoridad en el nombre de Jesús. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Pero no te olvides, no podemos usar eso si no está en línea con nuestro Señor que nos ha dado esa autoridad y ese poder. Si no está en línea con su palabra. Cuando nosotros tenemos, hermano, conciencia de todo esto, entonces vamos a ser responsables, no vamos a ser orgullosos, no vamos a ser creídos. Algunos hermanitos ya pucha, por lo que oran biencito, hermano, ya tienen autoridad. ¿Qué cosa? Pues sin mí este pastor no va a vivir, la iglesia no va a funcionar. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Quién te ha hecho creer eso, hermano? Hay pastores que dicen, no, conmigo no, la iglesia no va a funcionar si no soy yo. De verdad, es verdad. ¿Vos está acreditando eso? Hermano, responsabilidad, ¿dónde está? Y aquí viene algo, muchachos. Voy a recalcar esto. ¿Cuándo? Tal vez esa autoridad, pero ¿cuándo lo recibió, pastor? Yo tal vez me está escuchando a alguien, atención, alguien me está escuchando tal vez, recién convertido en el Señor. Pastor, ¿será que yo tengo esa autoridad? Sí, pero no te olvides. Ahora te voy a enseñar cuándo has recibido esa autoridad. Pero nunca te olvides de esto. Tenemos que tener ese equilibrio. El ejemplo de policía. Autoridad, poder y responsabilidad. Y donde vayamos, Dios nos va a respaldar. Y todo lo que hagamos va a ser para la gloria del Señor. En temor a la palabra y en temor a nuestro papito. Sabiendo, Él me da la autoridad. Por eso cuando tú oras por un enfermo, se sana, sale el espíritu inmundo. No dices, yo era. Sino dices, gloria a Dios, el Señor fue. Algunos siempre tratan de querer que le miren a uno, le aplaudan. Le digo, papá, este es el ungido, Dios mío. Deberías llamarte Jesús, no Mario. ¿Cómo? No, mi hermano, usted tiene que ser un hombre que cuando los demonios se sujeten, se alegre de que su nombre está en el libro de la vida. Se alegre de que el Señor le está dando ese respaldo, aleluya. Y decir, tú has sido, Señor. Tenemos que ser agradecidos a Dios en todo. Pero vayamos en esto. ¿Cuándo hemos recibido esa autoridad? ¿Sabe cuándo? El día que tú naciste de nuevo. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, el día que te entregaste a Jesucristo. El día que decidiste apartarte del pecado. El día que recibiste a Jesús en tu corazón. Por eso, si tú aceptaste a Cristo, tú tienes que saber que tienes autoridad espiritual. Diga conmigo ahí donde está, por favor, con gozo. Y ustedes también aquí, mis queridos espectadores. Tengo autoridad espiritual.
Más fuertecito pues. Tengo autoridad espiritual. ¿Han escuchado? Tenemos autoridad espiritual. Eso el diablo nos quiere, no nos quiere hacer, dudar. A uno de mis hijos yo le enseñaba, ahí al más mocito, simpático, le decía: hijo, tienes autoridad espiritual, tienes que ejercer, ya tienes que empezar a batallar por tu vida. No pues que el diablo te esté zapapeando cada vez. Ya tienes que empezar a pararte firme. El pastor Ronald hablaba el día domingo de ese ejemplo: hay que amarrarse los cinturones de verdad, ceñidos con vuestros lomos con la verdad. Dios mío, ¿y la verdad dónde lo encontramos? En la palabra. ¿Cómo vamos a saber si no conocemos nada? Hermano, nadie te va a decir: no, hermanito, te voy a decir algo. Si vos estás buscando autoridad y poder espiritual en un seminario teológico, en un instituto teológico, en la escuela del reino que nosotros tenemos, hermano, en la escuela de líderes que tenemos, eso es para capacitar, preparar la palabra, sirve. Pero ¿sabes una cosa? Eso se recibe de gracia. Y para eso no necesitas pasar curso. Para eso necesitas acercarte al Señor con toda humildad y con todo el corazón, con toda fe, y aceptar este don, este regalo del Espíritu Santo, y en la palabra recibir de parte de nuestro Dios. Por eso hay que ejercitar los sentidos espirituales, escuchar de nuestro Dios. Hijo, por la palabra, cuando lees, ¿qué te está diciendo? Hijo, yo te he dado poder, yo te he dado autoridad espiritual, pero al mismo tiempo te dice: hijito, pero no te olvides, responsabilidad. Sí, Señor, sí. Al momento que me has recibido, mi espíritu está en ti, aleluya. Y Dios nos ha dado eso. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo el pecado, todo lo malo que hacíamos, ya fue. He aquí todas son hechas nuevas. Y en esa nueva creación, aleluya. Así como antes estábamos bajo la autoridad del diablo, pero en esa nueva creación, por causa de Cristo y la obra que ha hecho en nosotros, estamos bajo la autoridad de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio autoridad sobre el diablo, hermano. Y no solamente sobre el diablo, sino sobre otras cosas, como por ejemplo autoridad, familia, nuestro liderazgo, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no te olvides, la base de tu autoridad, la base de nuestra autoridad es Jesucristo. Él, o de Él hemos recibido esa autoridad. Aleluya. Por eso nosotros necesitamos aprender que Él es la base de nuestra autoridad, y también tenemos que aprender cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites. Por eso yo a veces les hablo y les digo: hermanos, lean la Biblia, esto es fácil de entender. Dios no es complicado, hermano, es fácil de entender, sencillito el Señor. Dios mío, les llama hasta con ejemplitos bonitos para que entiendan, mi querido. Grabátelo, la base de tu autoridad es Jesucristo. La base de la autoridad que he recibido es Jesucristo. La base de la autoridad que la iglesia ha recibido, oh Señor, es Jesucristo. Y nosotros debemos ejercer esa autoridad en base, ¿sabe a qué? A la fe en Él. Creer por su palabra, creer por lo que Él nos ha dicho. ¿Y sabe cuál es el alcance de esta autoridad? Es el alcance en dos dimensiones. Esto es fatal. Y ahora vas a entender por qué estamos orando, hermano. ¿Por qué los propósitos? Número uno, en dos dimensiones. La del mundo natural. En lo natural, ustedes saben, están autoridades, están muchas cosas. Los elementos, las cosas, los seres materiales, los seres vivos. Natural. Y sabes, por esta palabra, aún lo natural está bajo la autoridad que Dios nos ha dado. Pastor, estás exagerando. Es mismo. Hay que ir a la Biblia. En el principio de la creación, ¿a quién le ha dado autoridad sobre las cosas, sobre los elementos, sobre la materia, sobre los seres vivos? ¿A quién le ha dado? Dios. ¿A quién? A Adán.
Pero por causa del pecado, Adán se lo entregó a Satanás. Hace 2000 años atrás, el Señor vino a arreglar esa situación. Por eso Jesús dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Por eso nos ha dado a nosotros esa autoridad, hermanito. Y en esa autoridad, por eso podemos orar por las cosas que pasan, por las cosas naturales. ¡Wow! Yo he escuchado varios ejemplos, testimonios tremendos. Testimonios tremendos. Yo me puedo pasar una lista de cosas increíbles que hemos visto, incluso nosotros hemos visto, hermano. ¿Te ha visto, por ejemplo, hablando nomás de sanidad, ha visto piernas crecer? Yo he visto con mis ojos, hermano. Mi hermano, son cosas que te puedo hablar. La segunda dimensión es la del mundo espiritual. Y en lo espiritual, ¿sabe quiénes están? Ya hemos leído, los demonios, las entidades, principados, potestades, diablo, etcétera, etcétera. Y Dios nos ha dado también autoridad sobre los espíritus inmundos. Un día, mire, sobre el mundo natural, un ejemplito, ahí se me vino algo interesante. Un renombrado evangelista, Carlos Anacondia, ahí está. Te lo voy a dar para que no diga un invento. Él contó un testimonio bien chistoso. Él estaba no me acuerdo si estaba en Resistencia, en Chaco, pero es un lugar que es mucha calor y donde los mosquitos hacen estragos. Él dice que cuando era la hora de predicar, el ambiente estaba lleno de mosquitos. Pues toda la gente se movía, estaba ahí. Y él dice, señora, nadie me va a escuchar así porque todo el mundo está con su golpeando los mosquitos. Y ahí el Espíritu Santo le dijo, yo te he dado autoridad aún sobre ellos. ¿En serio? Sí. Así que, ¿qué le dijo? Ordénalos salir de aquí a los mosquitos. Él en un momento dijo, ¿cómo? Es locura. ¿Cómo voy a decir? Mosquitos, sal fuera. Así que nos van a decir locos. Pero ¿quién le estaba dando ese rema, hermano? El Espíritu Santo. Y él agarró en fe esa autoridad. Pero no, ojo, en la emoción, en la responsabilidad y en la fe de lo que estaba recibiendo en ese momento por el Espíritu Santo. Y él dice que dijo, mosquitos, así en ese estilito hablar, ¿no? Salgan fuera. Inmediatamente los mosquitos desaparecieron, hermano. Autoridad en lo natural, increíble. Y él lo contó, la gente lo vio. Dios mío. Ahora no es que cada vez, cuidado también, mosquito fuera y va a salir, van a venir 10, hermano. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, pero Dios nos da autoridad. Ay, Señor, es increíble. Otra vez diga conmigo, tengo autoridad espiritual. ¿Quién te ha dado esa autoridad espiritual? Jesucristo nos ha dado esa autoridad espiritual. Tenemos que hacerlo, hermano. Wow. Por eso, mi hermano, nada escapa de ser afectado en las cosas que oremos y hagamos por la autoridad que nosotros en Cristo hemos recibido. ¿Por qué? A ver, porque Jesús dijo en Mateo 28, 18 que toda potestad en el cielo y en la tierra le fue dado a Él. Y en esa misma autoridad, aleluya, le fue delegada a todos aquellos que creen en su nombre. Y ahí estamos tú y yo. Yo estoy emocionado con esto, hermano. Además, una cosa, hermano, en Efesios 1, 20 al 22, nos dicen que por el poder de Dios, Cristo fue sentado en lo más alto, en los lugares celestiales. ¿Sabe sobre todo qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, quedando sometidas todas ellas bajo sus pies, todas las cosas. Por eso en esas dimensiones no es una locura decir, hermano, que Dios nos ha dado autoridad y poder sobre todo ello. Pero ojo, no te olvides la responsabilidad. Y no te olvides la fe en Jesucristo. Por eso todo tiene que estar alineado en el Señor por su palabra. Porque si no, emocionalmente, fierro, dóblate, como los magos hacen, hermano. Hablando de eso, hasta ellos tienen poder, autoridad, muchos tienen ahí, ¿cómo doblan? Ellos reconocen que los demonios también hacen cosas. ¿Cómo se convirtió el agua del río Nilo en sangre, hermano? ¿Qué es eso? ¿Elemento? No.
Mi Dios, tanta cosa que tenemos para aprender, ¿no? El Espíritu Santo es lindo, por eso lo amo, el Espíritu Santo, súper. ¿No saben lo que está haciendo ahorita el Espíritu Santo? Por eso deberíamos de marcar estas cosas en nuestro corazón, marcarlo en nuestra Biblia y orar. En nuestra oración tiene que estar esto. Por eso debíamos de orar al Señor y decirle: Papito Dios, dame, Señor, dame de espíritu de conocimiento. Por favor, enséñame, revélame de lo que somos en ti. Alumbra nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento. Porque aquí dice tu palabra, eso dice en Efesios 2:6, que así como Cristo fue sentado en los lugares celestiales, atención, dice que nosotros también. Mejor te lo leeré porque algunos están mirando con desconfianza tal vez. Efesios 2:6. Mira lo que dice. Te lo he leído en Efesios 1, 20, 22. Te he dicho que Jesús está en los lugares celestiales y bajo sus pies están todo señorío, todo gobernado, todo eso. Ahora atendí esto. Mira lo que dice, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Sí dice que sobre Él todo principado, autoridad, poder y señorío han quedado sometidas bajo sus pies. Por eso hay que entender que esa autoridad la ha delegado a su iglesia, a nosotros, hermano. Oh, gloria a Dios, esto es poderoso. Por eso tenemos que orar, decirle: Señor, hazme entender. Por eso usted tiene que orar con propósito, así con esa comprensión, los propósitos. Entender, Señor, mi familia está sometida al enemigo, en el tradicionalismo, en la borrachera, en tantas cosas. Y esta pandemia, ¿cuánto los ha cegado la vida? Se los ha llevado el enemigo para el infierno. Pero tú, si están vivos, tus padres, tu familia, pelear la batalla, decir: Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, libéralos, salva a la familia, salva a la nación. A eso me refería ante la información que han dado que en países, en Bolivia, por ejemplo, ha bajado un poco. Ahora, para muchos eso puede ser chiripa, casualidad, muchas cosas. Pero nosotros que entendemos ahora esto, entendemos que nuestra oración no va al vacío, hermano. No va al vacío. Imagínate. Por eso el Señor dijo: la oración eficaz del justo puede mucho. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo y le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Pero otra vez voy a hablar esto. No te olvides, no es para inflarse de orgullo. Requiere responsabilidad, temor al Señor. Esto es muy poderoso, hermanos. Por eso esta revelación, todo lo que estamos hablando, tiene que ser leída y escuchada una y otra vez. Y necesitamos de verdad que Dios nos haga entender todo esto. Necesitamos entender que Dios nos puede dar todo este entendimiento si tan solo buscamos de Él. El capítulo 1, verso 8 de este mismo de Efesios dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Quiere decir que Él nos puede dar comprensión. Pero para que eso suceda, necesitamos ir a Él en oración, en relación, en comunión, en intimidad. ¿Sabe por qué mucho pueblo no ejerce autoridad? ¿Sabe por qué mucho pueblo tiene miedo? ¿Sabe por qué? Porque no tiene comunión con Dios. Un policía, para recibir todo lo que ha recibido, ha tenido que ser preparado, entrenado, ha tenido que convivir con sus superiores. Y entonces, cuando se ha graduado, le ha dicho: vaya, nosotros por lo menos tenemos esa relación con el Señor, estamos cerca de Él. El Espíritu Santo es real, el reino de Dios es real. Por eso, hermano, tenemos que tomar con mucho amor todo esto. Debemos creer en nuestra oración, debemos pedir al Señor sabiduría, dirección, entendimiento, revelación, para aceptar
herencia. Esto es una herencia, esto es un don, esto es algo poderoso, es algo hermoso. Esto es parte de la riqueza que Dios nos ha dado, hermano. Mira lo que dice el 18 de Efesios 1:18. Wow, hermano, wow. Mira, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas, herencia. ¿Cuál es la riqueza que muchos quieren hoy, hermano? Casita, material. Y nos olvidamos las riquezas espirituales como esta. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que nos dé entendimiento, que podamos agarrar esto como un tesoro, hermano. Porque cuando nosotros entendemos esto, Dios también nos va a enseñar que hay límites de esta autoridad. No es nomás, tengo autoridad, entonces no hay límites de esta autoridad. ¿Y sabe cuáles son los límites de esta autoridad? Cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que tú ejerzas, cada vez que ejerzamos la autoridad y el poder de Dios para hacer todo lo que hasta ahora has aprendido, necesitamos entender que tiene que ser conforme a su voluntad. Por eso el Señor nos ha enseñado en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en el cielo espiritual como en la tierra natural. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tiene que estar alineado a eso. No puede ser simplemente, yo tengo poder, autoridad, entonces yo puedo hacer esto. Y si no está en la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener una relación con el Señor. Orar, meditar en su palabra. Amén. Y otra cosa, mi amado. Esto no es privilegio de unos pocos o para unos cuentitos, sino es para todos los nacidos de nuevo. Es necesario que tú entiendas que la autoridad fue delegado. Y si la iglesia entiende esto, Adonía, entiende bien, iglesia en general, iglesia de Jesucristo, entiende esto, por favor. Si entendemos esto, la iglesia se levantaría con el poder de Dios. ¿Cómo cambiaría el mundo, hermano? ¿Cómo cambiaría el mundo? Si conociéramos la palabra, usaríamos con temor, con responsabilidad. Usaríamos con amor, por amor, no para mostrarnos qué grandes somos como iglesia o como pastores o líderes, sino lo haríamos con humildad, con amor, de verdad. Tenemos que entender que Dios ha escogido un plan maravilloso de cómo Él se puede manifestar al mundo. Déjame decirte esto, y muchos saben de esta verdad. ¿Sabes? Él determinó manifestarse al mundo. ¿Sabe a través de quién? ¿Sabe a través de quién? Sí, mi hermano, a través de usted, a través de su iglesia, a través de la iglesia. Y Él está confrontando el mundo espiritual. Y sabe, es la iglesia, nosotros que hemos sido escogidos para esta tarea. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra. Y Jesús, a través de nosotros, está ejerciendo esa autoridad en contra del mundo espiritual de maldad. Y lo está haciendo, te repito, a través de nosotros, de su iglesia, a través de ti como creyente, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo. Por tanto, mi amadito, mi amadita, mi hermano, mi hermana, consiervo, debemos levantarnos. Debemos despertar. Hay una guerra que pelear y hay una guerra que ganar. Y al frente de esta batalla no estamos nosotros, está nuestro capitán, nuestro general, nuestro todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está el comandante del ejército celestial y el ejército que tiene aquí en la tierra, que es su iglesia. Y para tomar dominio, no sobre territorios naturales, aunque lo podemos hacer, ya hemos entendido, pero primero afectamos lo espiritual, pero principalmente para tomar corazones y vidas. Y Dios nos ha llamado para eso, hermano. Por eso, en el nombre de Jesús, debemos levantarnos. Hagamos a un lado aquellos que son enemigos de nuestra autoridad, de la autoridad, mejor dicho, que Dios nos ha dado.
tienes que darte cuenta que hay enemigos que te quieren quitar de la autoridad que Dios te ha dado. Enemigos de la autoridad. De verdad, hermano. ¿Y sabe uno de ellos cuál es? La duda. La duda. ¿Será verdad? Emoción, mentira. Oh, mi hermano. No. La duda es un enemigo potencial de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Y este enemigo, ¿cómo es vencido? Es vencido con fe. ¿Y sabe cómo es vencido con fe? Por la revelación de la palabra. Si la palabra me dice una cosa, yo tengo que creer en fe. Le tengo que creer a Dios y el Espíritu Santo me da convicción. Así que, hermano, ¿qué tenemos que hacer? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que el enemigo va a dar sus dardos de duda contra mí, pero yo tengo que poner el escudo de la fe, pero no es nomás simplemente como defensa, sino tengo que conocer la palabra. Este es mi escudo, la palabra. El enemigo va a querer sembrar cosas en mi cabeza, pero no, la palabra me dice otra. Y yo no voy a hacer caso de eso. ¿Me entiende? Por eso, hermano, tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé convicción y nos dé entendimiento de su palabra. El otro enemigo es el pecado, el otro enemigo, y la falta de cobertura. El enemigo va a tratar de hacernos pecar para que la cobertura, el manto de Dios sea quitada. Y cuando el pecado viene, por eso, urgente, porque, hermano, es igual que un policía. Si un policía es pillado corrupto, ¿qué le van a hacer, hermano? ¿Va a seguir con poder de autoridad? No, le van a quitar la autoridad, le van a quitar el poder, porque no es responsable. Con Dios es igual. Si hay pecado en nosotros, no vamos a poder ejercer la autoridad ni el poder, aunque por misericordia alguna cosita va a pasar por la fe de los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermano, hay que confesar los pecados. Eso viene primero con arrepentimiento, confesión de pecados. Por eso en Juan 1:9, primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo último, el enemigo número 3, ¿sabe quién es? El temor, el miedo. El miedo. Para derrotar a este enemigo, tenemos que ir otra vez a este principio de la revelación de Dios por su palabra, o sea, de lo que Dios nos dice por su palabra, y creer en fe lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que estar convencidos de lo que Dios dice de nosotros como creyentes e hijos de Dios que somos. Y si la Biblia dice que nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y que además dice nada nos dañará, nosotros tenemos la opción de dudar o creerle a Dios, de escuchar otras voces que nos dicen nada que ver, mentira, emoción, o de creerle a Dios por su palabra. Hermano, tenemos que hacer lo que es correcto, creerle a Dios por su palabra, porque el miedo y el temor, esas son las armas favoritas también del enemigo para tratar de vencernos. Pero si nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que el enemigo está bajo nuestra autoridad y nada nos va a dañar. Oh Señor, por eso no tengas miedo. Cuando alguien te dice orar, cuando alguien te dice en este tiempo, entra en esto de la oración, del ayuno, entra en este tiempo a la batalla. Y algunos, ¿qué hacen, hermano? Dicen, no, mejor no me meto con el diablo, porque cada vez que busco de Dios, pucha, me vienen pruebas, me pasa esto. Hermano, la vida está llena de problemas. El enemigo va a venir, ya sabes, estamos en un conflicto espiritual. Él te va a pillar desprevenido, con ganas te va a hacer estrago. Saque esas cosas de su mente y entienda que necesitamos. Por eso en esta batalla nos necesitamos todos, porque a veces viene la flaqueza. ¿Usted cree que a mí no me pasa? Eso me pasa. Pero qué bueno es encontrar hermanos que oran por mí, y eso me fortalece. Y también busco al Señor y Dios viene. Y lo mismo pasa con nosotros cuando está flaqueando. Oramos y todos oramos por ellos. Dios mío, Dios va a venir en respuesta y lo va a fortalecer. Mis hermanos, tenemos que creer en la palabra de Dios. Si en verdad creéramos lo que Dios nos dice en su palabra, todo cambiaría. Todos estaríamos seguros de que esa autoridad viene de Dios.
Y que esa autoridad, Dios mismo, Jesús mismo, como leímos en la palabra, manifestándose a través de nosotros, sus hijos. Señor, termino con estas palabras de Jesús. Cuando Él habló en Juan 11:40, ¿qué dijo ahí? Y esto va para nosotros. Por todo lo que hemos aprendido, necesitamos creer en su palabra. Necesitamos creerle que Él nos ha dado ese poder, esa autoridad. Necesitamos entender que también necesitamos tener responsabilidad de todo esto. Pero sobre todo, necesitamos creerle a Jesús. Que al igual que le dijo a Marta y María por su hermano que estaba muerto, pero que Él lo resucitaría después, Él dijo estas palabras: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Repito, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, si creemos en nuestro Señor, no perdemos nada porque es su palabra. Veremos la gloria de Dios. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Hemos aprendido algo muy poderoso, muy precioso, muy sencillo, y es amplio, pero hemos aprendido de una manera sencilla. Gracias, Espíritu Santo. Que esta enseñanza de verdad lo hayan recibido tus hijos. Y Padre, te ruego, Señor, ayúdanos por favor. Ayuda a tu pueblo. Ayúdanos a entender esta revelación de tu palabra. Ayúdanos a comprender estas maravillosas revelaciones de tu palabra. Ayúdanos a ser como niños creyentes de tu palabra, creyentes de lo que tú nos estás dando, Señor. Como el diablo ha sido sagaz y astuto y ha quitado, ha sembrado duda, ha sembrado miedo, Señor. Ha sembrado pecado y les ha quitado la cobertura a muchos para que esta autoridad y este poder no sea ejercida. Ha llenado de orgullo. Señor, perdónanos y ayúdanos, papito, te ruego. Perdónanos por ser tan descuidados, tan irresponsables. Perdónanos por no creer, por no ejercer esto que nos has dado. Pero ahora nos levantamos. Dígale ahí donde está: me levanto, Señor, en tu nombre. Me levanto. Dígale eso, por favor. Dígale, por favor. Ahí donde está, dígale: yo me levanto, Señor. Yo me despierto como iglesia. Me levanto y entiendo que hay una guerra que pelear. Y en ti, contigo voy a vencer. Porque tú has dicho: con Cristo somos más que vencedores. Y no podemos declarar más que vencedores si no sabemos que hay una batalla a ganar. Solo enfrentando una batalla y ganando esa batalla diremos: soy un vencedor. Pero no solos, sino con Cristo, por su palabra, por la delegación que Él nos ha dado en su autoridad y poder, para que su nombre sea glorificado y su reino se establezca en esta tierra, en los corazones de cada persona. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.